Hola, ¿cómo están, chicas? Espero se encuentren muy bien. Alegre de estar nuevamente aquí en esta sintonía a través de esta pantalla. Bueno, como tanto me conocen ustedes por hacer esto tan largo, pues esta vez no va a ser la excepción y soporten. Bueno, que sea la presencia de Dios a través de esto y te invito a cerrar los ojos para empezar nuestra oración. Señor amado, muchísimas gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar en este momento tan hermoso, maravilloso de crecimiento, Padre amado, y precisamente esta cápsula habla de esto, Señor, que así como me enseñaste a mí esta fuente de agua viva tuya, Padre, que sea una fuente de agua viva para ella, Señor glorioso, que seas tú a través de mí, que seas tú a través de esta pantalla, Señor, y que cada persona que escuche esto, no solamente lo escuche, Señor, sino que lo interiorice, sea transformado y llegue a una acción, a un hecho para sus vidas, su familia y su ministerio. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, como es costumbre, pues les voy a decir más o menos cómo fue el proceso. Nuevamente, gracias a Dios, lo reveló por sueños, metáforas, gritando de un momento a otro, uy, esta frase, uy, esto otro, y así sucesivamente. También parte de mi testimonio, lo que he vivido durante 20 años de mi vida. Entonces, vamos a entrar de una vez en materia y como sabemos, el tema del mes es crecimiento de avivamiento. Mi cápsula se titula M. Original, ¿verdad? Como saben, me gusta mucho como todo esto así relacionarlo con la vida, entonces concéntrense mucho y que anhelo que Dios nos dé el discernimiento para todo esto. Vamos a empezar con el crecimiento y la primera M significa metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Esto se siente como clase de biología, pero sí va a ser algo así. Entonces, ¿qué es? La metamorfosis la vamos a ver en las plantas, no en los animales. Es un proceso de desarrollo que abarca desde la germinación de la semilla hasta la madurez y reproducción. Aunque el término metamorfosis se usa más en animales, en plantas podemos hablar de un ciclo de crecimiento y transformación a través de varias etapas. Vamos a hablar específicamente del árbol de la vid. Sé que lo hemos escuchado varias veces y sobre todo en la Biblia. ¿Cómo es el proceso en el árbol de la vid? Se conoce como Vitis vinifera. Es una realidad, una planta trepadora, leñosa y perenne. Su crecimiento sigue varias etapas, desde la germinación hasta la madurez y producción de frutos, que son como unas uvitas, especialmente. La primera parte de esto es la germinación. Es el inicio del ciclo de la vida de la planta cuando la semilla encuentra condiciones adecuadas de humedad, temperatura y oxígeno, la cual la cubre para que no se rompa y comienza a crecer la raíz y el tallo. El segundo paso es el crecimiento vegetativo. Este dura de 1 a 3 años. Aquí la vid desarrolla un sistema de raíces fuertes y tallos flexibles. También aparecen hojas, empiezan a aparecer frutos verdes pequeños. Y acá en esta fase es muy frágil la planta, pero también empieza su proceso de fotosíntesis, por lo cual los insectos, animales y demás ya también empiezan a alimentarse de ella. Esto nos da el pie para entrar al tercero, que es madurez y floración. Este dura de 3 a 5 años. La vid comienza a florecer en primavera. Sus flores son pequeñas y agrupadas. Y lo que les decía, ya en este momento empieza a dar alimento a otros seres vivos. El cuarto paso es el desarrollo de los frutos. Estos se dan entre verano y otoño. Las uvas crecen y pasan por un proceso llamado embero, donde cambian de color y acumulan azúcares. Dependiendo de la variedad, las uvas pueden ser verdes, rojas, moradas y estarán listas para la cosecha. Tras la polinización y fecundación se formarán frutos y semillas que se dispersan con el viento, el agua o los animales, completando el ciclo de vida de la planta. Entonces esto es un circulito donde el árbol de vid da fruto, pero también se empieza a esparcir más. El quinto paso es el periodo de reposo invernal. En otoño la vid pierde sus hojas y entra en un estado de
dormir, por decirlo así. Los nutrientes se almacenan en las raíces hasta la primavera siguiente. Cuando el ciclo de crecimiento comienza de nuevo, la vid puede vivir muchas décadas e incluso siglos con el cuidado del tiempo, de podarla, de regarla bien y también protegerla contra las plagas. Por si no sabían, también el árbol de la vid puede llegar a medir hasta 3 metros o más. También crece cerca al río porque necesita constantemente estar nutrida. Si no lo está, pues Y he visto imágenes que se las voy a poner por aquí. Hay árboles chiquitos, hay árboles grandes y así sucesivamente, y es bonito ver cómo todo eso contempla y está a veces las raíces tan grandes y tan fuertes que pueden entrelazarse con otro árbol de la vid y empezar a nutrirse mutuamente junto al río, al sol y demás procesos que ya sabemos. Ahora vamos a hablar de la vid en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento simboliza a Israel, de cuando el amor que él tiene, que lo compara con la vid que él mismo plantó y cuidó. Voy a decir citas bíblicas, no las voy a leer completamente, sino van a ser ciertas partes que quiero resaltar por cuestión de tiempo. Así que en Jeremías 2:21 dice: yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla verdadera. También aparece en Isaías 5 del 1 al 7 cuando canta la canción de la viña. Es una metáfora de amor por Israel, pero también la decepción por su infidelidad. También significa abundancia y bendición. La vid con fruto era símbolo de prosperidad y paz. Dice en Miqueas 4:4: cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. En el Nuevo Testamento significa que Jesús es la vid verdadera. Sabemos que es el yo soy. Así que en Juan 15 del 1 al 8, yo soy la verdad, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Lo que les mencionaba anteriormente, con los cuidados puede dar aún más crecimiento, más fruto, es más hermoso y demás. Jesús continúa explicando que nosotros somos esas ramas y que debemos permanecer en él para dar fruto espiritual. Ese es el significado más concisamente. También significa fruto del Espíritu Santo. Esta imagen se relaciona con producir frutos buenos, amor, gozo, paz, etc. Los frutos del Espíritu Santo que ya conocemos. La vid sin fruto representa una fe vacía o separada de Dios. También les quiero decir algo, y es que todos sabemos que es una racha, o si no, un claro ejemplo, la racha de TikTok. Si no se va enviando un video constantemente día a día, pues se va a perder la racha. Asimismo es nuestra fe. Si no la estamos nutriendo día a día, o sea, ya no nos podemos conformar con hacer un devocional y ya, sino tiene que ser una oración que fluya, y a través de todo esto, de leer la palabra, también de escuchar canciones, todo esto nutre nuestro espíritu. Por ende, estamos alimentando esa racha para que cada vez esa fe sea aún más mayor y ya no sea como ese granito de mostaza, porque ya tiene que ser algo muchísimo más grande. Ahora, la vid en nuestro proceso. Ya lo vimos cómo es la planta, cómo es en la palabra, ahora cómo puede ser en nosotros. La metamorfosis, primeramente, es la semilla, que lo comparé con el inicio de la fe. Todo comienza como una semilla de fe plantada en el corazón. Como la vid, nuestra transformación empieza en lo invisible bajo la tierra. Esta etapa representa el llamado inicial de Dios cuando algo en nosotros empieza a despertar. Acá también quiero aclarar algo, y es que muchas veces cuando oramos decimos: Señor, cambia no sé qué. No, el cambio es algo exterior. Debemos cambiar esa palabra y decir transforma, porque es algo interior. Segundo, el brote. Primeros pasos en Cristo, en el camino. En 1 de Pedro 1:23 dice: nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El brote que rompe la tierra y se dirige hacia la luz. Aquí comienza la metamorfosis. Dejamos hábitos antiguos y vamos creciendo en dirección al cielo. Aquí también quiero hacer un entre paréntesis, y es hablando del bautismo. Debemos ser conscientes de que estamos renunciando a ese viejo hombre, pero no significa que
nos exima Papá Dios de pruebas, dificultades, y que la gente a veces tiene la visión de que llegamos al perfeccionismo, yo soy repro, no sé qué. No, estamos totalmente equivocados, porque al contrario, somos guerreras, entonces estamos dispuestas a todo eso precisamente para irnos formando y tener esa metamorfosis adecuadamente sin saltarnos ningún paso, porque todas estas M's significan ese proceso para llegar al avivamiento. El tercero es el sarmiento, conexión viva con la vid. Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. También sabemos que Papá Dios nos envió a su Hijo, pero cuando Él se fue de esta tierra, nos envió al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprender de ellos tres. Aprender a un ser en tres. O sea, espero me haga entender, porque es algo muy bonito de cómo todos se pueden aportar y todos están en el momento indicado para brindarte el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, guiarte en tus decisiones y caminos. Como ramas debemos estar unidas a la vid, que es Cristo. Precisamente está el tronco del árbol, están las ramitas, debemos estar arraigadas, porque una rama que está podrida, que se cae, pues prácticamente puede que contagie a las demás y no edifique ese árbol. Entonces precisamente también debemos poner nuestro granito de arena para empezar a tener ese árbol de la vid bonito, podado, nutrido, mejor dicho. En esta etapa es de formación, dependencia, que lo que les decía, Dios puede cortar la rama para que lo demás empiece a florecer. El cuarto, la poda, dolor que purifica. Juan 15:2. A todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios siempre se da cuenta de cuando realmente estamos sedientos de Él y queremos darla más, ¿sí? Entonces Él mismo no nos da, o sea, no es como que a veces siente que la gente tiene la visión de que, ay, no está tan fuerte, no, es que algo está pasando, no, no, siento que no es así, siento que todos vamos en un tiempo diferente, todos tenemos un proceso diferente, pero todos vamos al mismo objetivo. A veces la podación duele, obviamente pues te van a quitar. Dios te va a decir, estos hábitos no van, esto debes cambiar, y así sucesivamente, y tal vez son cosas que te gustan, pero que hay que sacrificar, porque si estás dispuesta, por decirlo así, caminar ciegamente, simplemente en tu mirada en Cristo, entonces pues Dios también va a cambiar actitudes, deseos o caminos que impiden nuestro crecimiento. Aquí ocurre una metamorfosis profunda, se deja el ego para vivir desde el espíritu. El quinto es el fruto, vida transformada. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. El fruto no es solo el resultado, es evidencia de vida interna saludable. Amor, gozo, paz, paciencia son frutos de esa metamorfosis continua. Lo que les decía en antiguas cápsulas de que a veces vemos como tan imposible sentir paz, alegría en momentos que como que pero sí es posible. El sexto es el vino, que es el propósito y la entrega. En la última cena Jesús transforma el vino en un símbolo de su sangre. Así el fruto no solo se da, se entrega. Lo que nosotros recibimos también es necesario compartirlo. Lo que nos dice la palabra de Dios, que una de nuestras misiones generales es comunicar, enseñar la palabra de Dios. Y asimismo lo que les decía también al comienzo de mi oración, de que lo que Él me ha enseñado, anhelo que esto también llegue a sus vidas y les dé más conocimiento y tal vez respuestas que necesiten. El vino representa la plenitud de la metamorfosis. Ya no vivimos para nosotros, sino para otros, así como cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Nos volvemos ofrenda, bendición y comunión. En resumen, la vida en nosotros no es solo una planta o imagen poética, es una metamorfosis espiritual donde pasamos de semilla a fruto, de ego a amor, de ramas secas a vino vivo. Vamos con la segunda M, que es metanoia. ¿Qué es eso? Viene del griego antiguo, que meta significa más allá o cambio, y nous, mente, entendimiento y conciencia. Literalmente significa cambio de mente, cambio de conciencia. Pero no es cualquier cambio. Es una transformación profunda del ser interior.
En el contexto bíblico, en el Nuevo Testamento, metanoia es la palabra griega original que se traduce como arrepentimiento. Pero ojo, no significa que sentirse mal por algo. Significa un giro radical, una conversión total de pensamiento, propósito y corazón que va encaminado hacia Dios y también conforme a la voluntad de Dios. En Mateo 4:17 dice, arrepiéntanse, metanoeite. En las Biblias de estudio aparece esto, porque el reino de los cielos se ha acercado. En términos personales, la metanoia es una metamorfosis espiritual. Es cuando algo en ti se rompe, pero a la misma vez comienza algo nuevo. Por ejemplo, cuando dices, ya no quiero ser igual, quiero ver, pensar y vivir como Dios. Quiero verme a través de los ojos de Dios. Esa es la metanoia. La metanoia trae consigo es mente renovada, corazón sensible, vida transformada, fruto espiritual y unión con Dios. La metanoia está simbolizada con una mariposa. Primero, no se trata solo de cambiar, sino de volar. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. La mariposa no duda en volar, aunque antes fue oruga. Así también el creyente que ha pasado por metanoia ya no vive en la culpa ni miedo, sino en propósito y libertad. Cuando veía a la mariposa me la imaginaba azul, y precisamente el color azul significa sanidad y liberación. Segundo, ser luz y belleza en medio de la oscuridad. Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo, que alumbren vuestras buenas obras. Lo que les decía anteriormente en la metamorfosis con la vid, nuestro fruto también debe ser para otros. Así precisamente dice acá, que nuestra luz sea también para ayudar a otros. El creyente ya transformado inspira, anima y ama, como una mariposa que pasa y deja su belleza. No sé si han visto mariposas, pero uno siempre queda anodado. Queda como, ay no, qué vaina tan hermosa. Esa creación tan divina que hizo Papá Dios. Tercero, renovación diaria. Romanos 12:2. Sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Lo que les decía, renunciamos a nosotros, entonces ya estamos en Papá Dios. Por ende, su entendimiento es nuestro entendimiento. Aún volando, la mariposa debe buscar alimento. El creyente también debe renovarse cada día en oración, palabra y comunión, lo que les decía de la racha. El vuelo no es automático, es una decisión constante de permanecer en Cristo. El cuarto, fruto que deja semilla. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. También siento que está como relacionado con la familia. Muchas veces somos esa vid en nuestra familia y las mariposas son nuestros familiares, o bueno, ya cada uno analiza su situación, y precisamente eso, estamos alimentando, llevando y así sucesivamente. Podemos ser esa fuente en nuestra familia, como les decía, esas líderes espirituales en nuestros hogares. Y si se puede hacer, no importa la edad, nada de eso. Algo lo que le importa es el corazón. La mariposa es también polinizadora. El creyente maduro deja semilla donde vuela. Palabras, gestos, amor, testimonio. Lo que les decía y que muchas veces yo, por ejemplo, hago en mis oraciones, de que, Señor, que yo sea instrumento tuyo. De hecho, eso lo hablé en la cápsula anterior. De que tanto mis gestos, mis palabras, tan solo un abrazo, Señor, que seas tú en mí, porque quiero que vean tu presencia a través de mí. Quiero ser reflejo tuyo, quiero ser espejo tuyo. En resumen, creer no es el final del camino, es el inicio del vuelo. La mariposa representa al creyente que se mantiene renovado, vuela en fe, no en miedo, lleva belleza al mundo, deja fruto para otros y vive para reflejar el cielo, que es lo que dice la oración que nos dejó el Padre, que sea el cielo en la tierra. Y así nosotras como adoradoras, que Dios nos dé el poder para hacer esto, de tener los cielos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia, para así mismo para transmitir. La tercera M es Maranata. Yo sé que la han escuchado en bastantes canciones, pero ¿qué es Maranata? Proviene del arameo.
Aparece en 1 Corintios 16:22, pero pues así se las dejo para que ustedes la lean. Hay dos formas de interpretarlo dependiendo cómo se divide la palabra. La primera es Maranata, el Señor viene, y la segunda es Maranata, ven Señor. Ambas son válidas y complementarias. ¿Qué expresa Maranata? Primero, esperanza. El Señor viene. Se afirma que Jesús regresará como prometió. Es un grito de fe. Apocalipsis 22, en la parte donde dice, he aquí yo vengo pronto. Segundo, clamor. Ven Señor Jesús. Es un anhelo ardiente de su presencia, de su justicia, de su paz. Es el grito del corazón que desea más de Dios ahora y su regreso en gloria. Lo que les decía anteriormente, cuando ya tienes esa metanoía, empieza aún más como esa llama a darse precisamente para que sea Dios metiendo más leña para que siga dando. Lo mismo, ahí en Apocalipsis 22, en la parte que dice, sí, ven Señor Jesús, en el versículo 20. Ahora la pregunta es, ¿cómo se usa hoy en día Maranata? Como por ejemplo un saludo entre creyentes, una forma de decir, vivimos esperando al Rey. En oración como clamor ardiente por su presencia. Y en la adoración una declaración profética y de fe. Por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena, que también fue uno de los temas de estos meses. De que siempre que hacen las palabras, leen el versículo, dice que tomemos el pan y el vino todo el tiempo hasta que Él venga. Precisamente estamos proclamando su regreso. Maranata en la vida diaria, por ejemplo, cuando te sientes que el mundo se rompe, que reina la injusticia y que tu alma anhela algo más, di Maranata, Señor ven. También, por ejemplo, cuando estés pasando alguna calamidad familiar o algo así, Maranata, Señor, hazte presente. Ahora vamos a hacer la relación de esas tres M's, las M, M y M. Primero, la vid. ¿Qué es la metamorfosis? Es el inicio del proceso, identidad y conexión. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Representa el comienzo de la vida en Cristo. Aquí empieza la identidad nueva, te reconoces como parte de Él, que se lo he dicho a muchas personas que debemos ser embajadoras de su reino, agentes de cambio también, porque tenemos esa gran misión. Es el llamado a permanecer, dejarte podar y comenzar a dar fruto. Proceso, te conectas, creces, eres transformado por dentro. Clave espiritual, permanencia y dependencia de Dios, solamente de Dios. Segundo, la mariposa, que es la metanoía, como transformación profunda. Romanos 12:2. Sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Representa el proceso interior de metanoía, cambio de mente, corazón y dirección. Como la oruga que muere a lo viejo en el capullo, muere tu vieja forma de ser. Lo que he pensado muchas veces es que a veces las bendiciones no fluyen porque las palabras tienen poder. Entonces pilas también como estás hablando. Si te quejas, de hecho en la palabra de Dios dice eso. No te quejes, no maldigas, sino al contrario, bendice. Y lo que le he dicho también a muchas personas, si estuviera Jesús en mis zapatos, ¿cómo actuaría en este momento? Renaces como una nueva criatura, libre con una vida que ya no es tuya, sino de Dios. Proceso, rompes, sanas y vuelas. Clave espiritual, renovación y rendición. Tercero, Maranata. El clamor del corazón transformado. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Representa la esperanza ardiente y activa del alma renovada. Después de vivir en la vid y volar como mariposa, entiendes que todo apunta a algo más grande, nuestro propósito. Tu espíritu clama, ven Señor Jesús, porque sabes que tu vida es parte de una historia eterna, que es lo que estamos haciendo aquí en la tierra, trabajando para poder tener la vida eterna y que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Proceso. Anhelas, esperas y preparas el camino. Clave espiritual, esperanza viva y fidelidad constante. Todo esto es un ciclo de fe, que como les decía en la primera M, todo tiene su ciclo, su proceso. Entonces, primero es conexión, que es la representación de la vid,
y es permanecer unión con Cristo. Segundo, es el cambio, representa la mariposa, el verbo es transformarse y la metanoia profunda. El tercero es la esperanza, lo representativo es Maranata, que también lo represento con una nube, porque es cuando dice la palabra que bajará en una nube y que todo ojo le verá. El verbo es anhelar y vivir, y es expectativa activa del regreso. Muchas veces siento que no valoramos la vida, y pues sé que muchas veces como seres humanos, no olvidemos eso, de que tenemos como a veces esa mentalidad de que la vida a veces es sobrevivir, pero no, en Dios estamos viviendo. En resumen, la vid te conecta, la mariposa te transforma y Maranata te eleva hacia la eternidad. Ahora, te quiero decir algo, y es que aunque en ese proceso los tres, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes, en cierta manera hay uno que lidera cada etapa. En la metamorfosis está Dios. ¿Por qué? Nos moldea, nos brinda el agua, la tierra, el sol, la brisa, y sabe cuándo podarnos, nos limpia y nos ayuda a crecer. La metanoia la guía Jesús, porque nos enseña, es nuestro maestro y nos ayuda a trascender de gloria en gloria y de victoria en victoria. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, los 12 discípulos, lo que hemos visto en The Chosen. Los vemos antes y como que, hacían cosas pero no eran tan significativas como cuando empezaron a seguir a Jesús. Así es. Maranata, guía el Espíritu Santo. Fue enviado desde el cielo para que sea nuestro ilustrador en la vida, es quien cuida nuestro camino y nos acompaña. En el ejemplo muy claro, por ejemplo, en el arca de Noé, una paloma encontró la vid en la tierra y también fue el mensajero del Señor. Ven, cuando Noé como que mandaba la palomita y eso, mandaba las aves, y era como: Señor, muéstranos, Señor, ven, sí. Entonces es esa representación. Ahora entramos al avivamiento oficialmente. ¿Qué es avivamiento? Su significado básico es volver a la vida espiritual. Del latín viviré, vivir, avivaré, dar vida otra vez. En términos espirituales, avivamiento es cuando lo seco vuelve a florecer, lo frío se enciende, lo dormido despierta, lo perdido regresa a casa y lo muerto resucita. En la Biblia, en Salmo 85:6, no volverás a darnos vida porque tu pueblo se regocija en ti. En Hechos 2, que habla sobre el Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y nace la iglesia. Fuego, milagros, conversión masiva, unidad, adoración. Aquí tengo mi canción para la cápsula. Como saben, me gusta tener una alabanza que represente todo esto. Por derechos de autor y esto no lo puedo poner, pero anhelo que la escuches, por favor, te lo pido. Se llama El Proceso, que es de Génesis Colón, si no estoy mal. Entonces ella habla sobre precisamente el proceso. Es que es increíble como Dios le va mandando todo y como: mira, esto lo puedes agregar, mira esto otro, y uno: uy, Señor, gracias. Entonces ahí ella dice algo muy acertado. El proceso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor, el dolor avivamiento, el avivamiento multiplicación, la multiplicación trae consigo fuego, el fuego trae la unción trae el levantamiento, y el levantamiento solo lo permite Dios. Entonces también quiero que te des cuenta de cómo eso individual que estás pasando trae todo para algo masivo. Una transformación, un proceso, un objetivo, un propósito. Entonces es eso. Un avivamiento real no es solo un culto, sino una invasión del cielo a la tierra. Lo que les venía diciendo es que es tan chévere como todo encaja. O sea, es literal como tener las piedras del rompecabezas y... Características de un avivamiento verdadero. Primero hay que tener arrepentimiento profundo, que es también la metanoia.
También hay que tener hambre de Dios, que es más oración, más búsqueda, leer más, investigar, profundizar, porque muchas veces no nos debemos quedar con lo que vemos, escuchamos, sino que también es bueno interiorizar. No todo el tiempo hay que creerse lo que uno escucha de otras personas y así sucesivamente. También hay sanidad renovada, se deja el pecado y se abraza la verdad. Lo que les decía, renunciamos a lo antiguo y vamos a lo nuevo. Unidad espiritual, que también fue uno de los temas. Se rompe el orgullo y se une el cuerpo, porque la comunión es súper, hiper, mega importante en este proceso. Si no hay, no fluye. Fruto visible, conversiones, sanidades, justicia, transformación social. Cuando vivimos todo esto, viene la multiplicación. Y claro que sí va a venir, pero primeramente debemos vivir todo ese proceso. No nos podemos estar saltando pasos. Y también algo importante es que debemos fortalecernos entre nosotras mismas, ¿sí? No podemos decir, ay, es que ella se quedó, es que no sé qué. Como buenas hijas debemos estar en unidad, y si yo estoy fuerte debo ayudar a la otra, y así sucesivamente, porque debemos, una de las palabras que me ha mencionado Dios últimamente es que somos la última generación que está firme en Papá Dios, y que tal vez tenga sus caídas, está en ese proceso de conocimiento y bla bla bla. Debemos que esa llama siga, que tal vez haya una chispa y Dios nos permita ser ese instrumento para dar nueva leña para que empiece a surgir todo esto. Así que por favor, unidad entre todas nosotras. Presencia palpable, no teoría. Dios se siente, Dios se mueve. Lo que les decía, muchas veces oramos, Señor, esto, aquello. Pero también algo importante es que siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ahora, como ya somos embajadoras de su reino y ya somos todo esto, ahora lo debemos cambiar y, Señor, permítenos hacer tu voluntad. Y hoy en día, ¿cómo se manifiesta el avivamiento? El avivamiento no solo pasó en historias que hemos escuchado tanto de la Biblia, como pues se puede decir que actualmente en el siglo XXI, anteriores siglos, se han visto avivamientos, pero lo que les decía, nosotros también podemos ser pioneras de esto, podemos guiar a otros. Entonces el avivamiento puede empezar en nosotras, en nuestra habitación, en la iglesia, en la ciudad. Dios sabe cómo hace sus cosas. El avivamiento no es que venga más del Espíritu Santo. Avivamiento es que el Espíritu tenga más de nosotros. O sea, lo que les decía, ya nosotros debemos es dar. Ya Dios nos dio, ya nos está fortaleciendo, dando más fuerza y todo esto. Entonces, que Dios mío, Dios sea trabajando en nosotros. En resumen, avivamiento es volver a amar a Jesús con todo el ser, el cielo tocando la tierra, fruto eterno, Dios tomando el control. Pero no es un culto encendido, emoción momentánea, gritos sin transformación, un evento programado. ¿Cuándo empieza un avivamiento? Primero, cuando alguien se cansa de lo superficial. Cuando ya no te basta con ir a la iglesia o leer la Biblia como rutina. Cuando tu alma clama, tiene que haber más. Dios, despiértame por dentro. Tal vez estás en ese letargo espiritual o también en ese letargo físico. También es posible, de lo que hemos visto de Talita Kumi en vivo, en directo. En cápsula no. Pero es eso de decirle, Talita Kumi, Dios mío, levanta, despierta. No estás muerta, no está muerto esto, no está muerto lo otro, sino que está dormido. Hay que despertarlo. Ya no lo dejen de dormir más, gracias. Ese clamor rompe el cielo. El avivamiento empieza cuando lo interno se quebranta y clama por lo eterno. Segundo, cuando hay hambre por Dios, no por cosas de Dios. Importante. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Muchas veces vemos la justicia como esto de que algún tribunal o algo así, que sabemos, no, que es inocente, que no sé qué. La justicia también es eso, la verdad. Y el mundo ha tergiversado tantas cosas que nuestra misión es eso, estar fortalecidas también. Por ejemplo, que lleguen los días de oscuridad, todo esto, todas estas señales de fin de los tiempos que ya estamos viendo. Es importante fortalecernos y no tener
la mentalidad de que venga el avivamiento por algo, sino el avivamiento para alguien, y así sucesivamente. Tercero, cuando hay arrepentimiento profundo, metanoia, el fuego de Dios cae sobre el sacrificio vivo. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Bueno, ahí hay más. No hay avivamiento sin lágrimas, no hay fuego sin altar. Algo importante es que hay que purificar el altar. Pero otro entre paréntesis. Muchas veces el purificar, vemos es que hay que quitar personas, hay que eliminar esto. El purificar es precisamente eso, cambiar hábitos que Dios nos revela que no están bien, que no edifican, precisamente para empezar. Cuarto, cuando alguien se rinde completamente, el avivamiento empieza con uno, no con multitudes. Una persona encendida por Dios puede incendiar una nación, que es lo que hemos venido trabajando. Precisamente eso, para que de una lleguen las naciones. Isaías 6:8. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, me ofrezco como tributo. Pero fuera de chistes, sí, Dios valora bastante a los valientes, a las guerreras, y yo sé que muchas somos eso, simplemente que hay que despertar, o no sé si se les ha pasado, pero a veces Dios te manda como esa patada de impulso y hágale a ver, arriésguese. Entonces no le tengo miedo a nada de eso. El anterior era cuándo empieza, este es cómo empieza tu avivamiento. Primero, en lo secreto. Tener oración diaria, sincera, desesperada, no para pedir, sino para conocerlo. Debemos conocer su corazón. En tu habitación, en el silencio, aún en lágrimas, aún en risas. El avivamiento público comienza en adoración privada, que es lo que vemos también muchas veces en la palabra, que dice que lo que haces en tu intimidad, en tu relación con Dios, va a ser recompensado en público. Segundo, con palabra viva. Leer la Biblia ya no como tarea, sino como un encuentro con Él. Memorizarla es importante porque sabemos que pues esto va a desaparecer. Meditarla, orar con ella y vivirla. Por lo que les digo, muchas veces vemos la Biblia como algo que cuenta historias, pero ¿cómo hacemos para que esas historias me hagan caer en cuenta a mí? Y también he aprendido también con The Chosen que muchas veces leíamos ciertas historias y que tal discípulo hacía algo incorrecto, algún error o algo, y uno, uy, pero ¿por qué hizo eso? Pero eso nos enseña a aprender de los errores de ellos para no cometerlos nosotras. Tal vez, obviamente, las épocas son totalmente diferentes, pero es precisamente eso, el discernimiento que Dios te manda para similar las situaciones en las que estamos hoy en día, en las que estaban en ese momento, tal vez que estás en tu vida, estaban en ese momento, para empezar a trabajar en esta solución y en esa respuesta. Tercero, con obediencia radical. Cuando Dios te diga perdona, lo haces. Entrega eso, lo sueltas. Habla de mí, hablas. Avivamiento no es solo sentir a Dios, es obedecerle aunque cueste. También cabe aclarar que ahí también hay que tener discernimiento. Muchas veces nos dicen que esto es obediencia cuando no lo es. Tenemos que, lo que les decía, investigar, profundizar en la palabra de Dios, en el conocimiento de Él, precisamente para que sea revelándonos todo esto de si es correcto o no es correcto. Porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Cuarto, con unidad y humildad. Dios mío, es que la humildad es tan importante y también lo hemos visto en anteriores cápsulas. Perdonar rencores, buscar reconciliación. Muchas veces esperamos a que llegue el perdón cuando tal vez es necesario darlo. A veces es más satisfactorio dar el primer paso. Orar con otros y llorar con otros. Lo que le hemos venido acá diciendo de que tal vez si se siente mal y siente la confianza con alguna, háblelo tranquila, que a veces, no sé si han visto películas donde dice, esas películas románticas donde dice como, no, yo comparto tu dolor, no sé qué, o sea, cuando es algo real, créeme que ya no se siente tal carga. Quinto, con expectativa viva. Decir cada día, Maranata, hoy puede ser el día. Entonces, vivir cada día como si mañana viniera Él. Estar atento, encendido y listos. ¿Are you ready? Es mi pregunta. ¿Estás listo? No lo sé. Evalúate.
En resumen, cuando empieza el avivamiento, cuando tu corazón se rinde de verdad. ¿Cómo empieza? En lo oculto, en lo roto, en lo rendido, y luego el cielo responde. No sé si se acuerdan de este taller que veníamos haciendo, el taller del artesano, de lo de la vasija, que anhelo que se pueda volver a hacer. Hablábamos precisamente de eso, de que somos vasijas, Dios nos está moldeando y todo esto. Pero ¿qué pasa? Además, eso lo hicimos hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa si esa vasija se rompe? Siento que hicimos una vasija así, pero ahora, a través del tiempo, ya se está convirtiendo en una vasijota increíblemente hermosa y preciosa. Algo curioso que de pronto se los vuelvo a repetir ese día, si Dios me permite. A veces nos quejamos y decimos, ¿por qué esta vasija va tantas veces al fuego, no sé qué, y esta solo la moldea? Pero lo que pasa es que la vasija más veces entra al horno de fuego, más resistente va a estar, más hermosa, más brillosa al momento de pintar, va a estar súper, hiper, mega mejor, mientras que la otra va a estar más frágil. Y no sé si conocen el arte japonés Kintsugi, creo que se pronuncia así, y es eso, de precisamente eso, cuando una artesanía se rompe, intentan unirla otra vez, mejorarla, hacerla en mayor tamaño, pero sobre todo dejarle sus grietas y pintarlas de dorado. Y el trasfondo de esto es eso, de que es nuestro exterior, pero nuestro interior es un tesoro. Entonces precisamente eso, a veces es necesario que se en esas grietas se rompa algo para que salga algo más bonito, más reluciente, más iluminado. Todo está tan bonito, también tiene sus obstáculos. El primero es resistencia al cambio. Muchas veces las personas se sienten cómodas con la rutina y la tradición, lo que puede generar resistencia al nuevo movimiento del Espíritu Santo. Los cambios en la forma de adorar, de predicar o incluso de organizarse pueden ser desafiantes. Muchas veces vemos métodos creativos, pero que tienen mundo, cuando nosotros deberíamos influenciar más no ser influenciados. También algo importante es mirar en la forma que estamos predicando. Algo que me gusta mucho de Jesús es eso, cómo predicaba a través de su parábola, de sus metáforas y eso. Entonces siento que es algo que debemos acoplar, no simplemente decir, por ejemplo, eso, no hizo esto, no, ¿cómo lo puedo aplicar a la vida? ¿Cómo puedo hacer esto? Y así sucesivamente. Es algo que estoy intentando llevar a cabo y espero hacerlo entender. Lo otro que puede ser un obstáculo es el orgullo y la autosuficiencia. El avivamiento requiere una actitud de humildad y dependencia de Dios. El orgullo, la autosuficiencia y la confianza en los propios logros pueden obstaculizar el crecimiento espiritual, ya que la gente no reconoce su necesidad de Dios. Algo extremadamente fuerte y tal vez puede que sea cachetada. Falta de unidad. La división dentro de la comunidad puede ser un obstáculo significativo. Los conflictos personales, doctrinales o de liderazgo pueden desviar la atención del propósito común y enfriar el fervor espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado con esa llama, porque si se enfría, si le cae hielo, si le cae agua, Dios mío, no queremos que eso pase. Igualmente también lo que les decía, entre cada vez más crecimiento, más sed, más ferviente, y esa zarza más difícil que se apague. Lo otro es el espíritu de crítica. Las críticas destructivas y los juicios sin fundamento pueden frenar el avivamiento. Las personas que se enfocan más en lo negativo que en lo positivo pueden desalentar a otros y crear un ambiente de desconfianza. Entonces, lo que les decía, o sea, lo que pensemos tiene poder, las palabras tienen poder. Dios mío, es que es algo que son hábitos, costumbres, jergas que debemos cambiar. Lo otro es la falta de oración y dedicación espiritual. El avivamiento requiere un compromiso profundo con la oración, el ayuno y la lectura de la palabra de Dios. La falta de esta dedicación puede limitar el poder del avivamiento.
También otro es el materialismo y distracciones mundanas. La cultura del consumismo y la saturación de distracciones mundanas pueden robar el tiempo y la atención que se necesita para cultivar una vida espiritual activa. Cuando los valores materiales superan los espirituales, el avivamiento puede estancarse. Entonces aquí también te invito a evaluar tu rutina diaria. ¿Te levantas? ¿Qué haces? ¿Oras primero? ¿O ves redes sociales? ¿O qué haces antes de acostarte? ¿Qué es lo primero que piensas precisamente para que sea lo último que quede en tu mente antes de dormir? Son cosas que debemos examinar. Lo otro es el temor y conformismo. A veces las personas temen al rechazo o a ser vistas como demasiado radicales. El temor de ser diferentes puede hacer que se pierda la pasión por el avivamiento, ya que la conformidad con el mundo parece más segura. Lo que les decía, a veces es necesario romper las reglas que nos han dicho, obviamente con el discernimiento del Padre amado. Entonces es todo esto de ser las tributos, de ser las pioneras. Hay que arriesgarse en esta vida, hay que arriesgarse, y sobre todo que si es para trabajar para la presencia de Dios. Lo otro es la falta de enfoque en la misión. Un avivamiento verdadero no solo se centra en la renovación interna, sino también en la misión de compartir el evangelio. Si el enfoque se limita solo a la experiencia interna y no se expande hacia la evangelización y el servicio, el avivamiento puede perder el alcance. Así es el comienzo de un avivamiento. No se puede dar en nuestras fuerzas, sino en las del Espíritu Santo. En Juan 15, del 1 al 9, sobre todo el 7, léanlo. Andar en el Espíritu no es como remar contra corriente, sino como fluir con las olas que Él ha preparado para nosotros. En Salmo 132 te invito a que lo leas completo, pero voy a resaltar sobre todo del 13 hasta el final. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo, aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. Y a sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Está muy claro de que queremos que nuestra familia sea su morada, de que asimismo como crecemos en él traerá su provisión, porque sabemos que la economía se está bastante afectada para muchas de nosotras, pero precisamente eso, primero tiene que venir el enriquecimiento espiritual, tanto individual como familiar, como ministerial, de la iglesia, de las naciones. Asimismo traerá el Talita Kumi de levántate en la economía, Talita Kumi, levántate en mi espíritu, levántate en mis sueños, levántate en mi ministerio, y así sucesivamente. Así que, Señor, Maranata. La fe es tan importante en este proceso. Es que los frutos del Espíritu Santo son fundamentales, pero también debemos poner de nosotros, adquirirlos y todo esto. Sabemos que siempre decimos que Dios nos moldee, así como esa vasija de barro, pero llegó la hora de que la vasija ya moldeada sea llenada con el aceite de unción, lo que decía acá. También debemos de adquirir esa corona que tanto anhelamos, como ese linaje escogido, pero sobre todo ese linaje real. Debemos ser reales, debemos permanecer en él. Muchas veces, tal vez si escuchas esto, te sientes mal de que yo no estoy en ese momento, todavía sigo en un desierto, no lo sé. Pero no olvides que los tiempos de Dios son perfectos, así que nunca es tarde. Nunca es tarde, porque su tiempo es perfecto. Dios sabe cómo hacer las cosas. En Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora, para finalizar, lo que les decía, todo tiene su proceso, no solo en la vida, sino también en esta cápsula. Mis anteriores cápsulas han hablado de plagas, de desiertos, de ser instrumentos, pero esta es la continuidad, curiosamente. Hemos hablado muchas veces de desiertos y esto. No sé si han visto la cabaña y la parte donde Sarayu
recoge las lágrimas del protagonista y las riega y empieza a crecer un árbol. Precisamente pasa esto, tantas lágrimas derramadas en ese desierto, ya el Espíritu Santo las recogió y ya va a llegar el momento muy pronto va a llegar donde ya las va a regar y va a empezar a florecer ese hermoso jardín de lo que una vez les contaba sobre la Belia, sobre el jardín de los tesoros, y es que cada cosa, hasta cada espinita, todo esto ha sido parte precisamente para que empiece a florecer ese hermoso jardín. Pero siempre imaginamos que es el proceso de que el camino, de que es el desierto y ya voy a entrar al jardín. No, el desierto se va a convertir en un jardín. Ahí mismo, en ese desierto va a empezar esa higuera, va a empezar ese árbol, va a empezar esas rosas, va a empezar a surgir también esas mariposas. Mejor dicho, va a inundarse en nubes ese gran cielo hermoso. Entonces te invito a que no te rindas, sino continúes, que esto es algo muy hermoso. Y lo que les decía, debemos estar arraigadas a la vid. Entonces nuestro eje, el corazón de nuestro jardín es ese árbol de la vid precisamente. Y cada rosa, cada florecita, cada pétalo, hasta cada espina, cada cactus ha sido parte para que todo eso esté lleno y esté formado, y por ende somos nosotras. Sembraste con lágrimas y es hora de que coseches con gritos de alegría. Sin la presencia de Dios, todo esfuerzo humano resulta inútil. Construir, proteger y trabajar pierde su verdadero significado si Dios no está en el centro en la vida, o de tu vida, de la vida de tu familia. Mientras que las obras humanas son pasajeras, Dios es eterno. Solo Él concede el verdadero descanso y la capacidad de disfrutar sus bendiciones con contentamiento. Entonces, no siendo más, espero que esto haya llegado a tu vida, a tu mente, que se quede ahí, que por favor no lo hayas escuchado y salga por el otro, sino realmente lo interiorices, lo profundices y que sea palabras de edificación, también de transformación, para que empiece a florecer, porque ya está floreciendo, pero tiene que seguir ese hermoso jardín, que ese desierto ya no se va a ver más, ya lo vas a ver muy lejos y vas a estar en el jardín rodeada de mariposas, viendo nubes. O sea, imagínate un lugar tan hermoso, y así mismo está tu interior. Y así mismo va a estar, y así mismo va a permanecer. Entonces te quiero mucho, así que oremos para finalizar. Señor amado, nuevamente muchísimas gracias, agradecida estoy contigo, Padre, por esta palabra de poder, de transformación, Señor. Y pedimos que venga, Señor, Maranata, Señor, que formes en cada una de ellas, Señor, tu entendimiento, tu palabra, Padre Celestial. Alabado y glorificado eres, Señor, porque sabemos que todo esto hecho está, estás trabajando. Amén, amén y amén. En tu nombre, Jesús. Adiós, chicas, que les vaya muy bien, las quiero mucho.